Hola, buenas tardes. Mi nombre es Santiago García Mira. Hoy es 16 de diciembre del 2013 y bueno, agradezco la invitación de Repar para charlar un ratito sobre la situación de la responsabilidad del Estado, dado que es de público y notorio que hay trámites parlamentarios, tanto en la reforma, unificación y actualización del Código Civil y de una ley especial en materia de responsabilidad del Estado. Soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades y soy como de la casa, dado que coordino la sección de Derecho Administrativo de REIUS. La verdad que para sorpresa de los profesores de Derecho Administrativo esta temática ha cobrado mucho espacio en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación y es una de las razones por las cuales la hemos considerado de interés ocuparnos. Y en ese sentido me pareció importante, si bien no vamos a agotar el tema ni podemos agotarlo porque se trata de proyectos que tienen solo media sanción y todavía son pasibles de ser muy modificados en calidad y en cantidad, nos pareció importante acercar un primer pantallazo o algunos comentarios que contribuyan a un eventual debate o a un análisis de cómo vaya evolucionando la norma. En líneas generales me parece atinado, en primer lugar, hacer un pequeño repaso de cómo funciona la responsabilidad del Estado al día de hoy. En segundo lugar, qué es esto de sacarla del Código Civil para regularla por una ley especial. Y en tercer lugar, ocuparnos un poquito del proyecto en sí mismo. Respecto de lo primero, y sin que se enojen los colegas civilistas, que entienden bastante más de esto, uno siempre concibió que los sistemas de responsabilidad son aquellos en los cuales se presta mucha atención a la conducta del que causa el daño. Es por eso que los sistemas clásicos, o que algunos llaman romanistas como el nuestro, exigen que exista una actividad ilegítima y que encima sea hecha o que tenga un factor de atribución subjetivo, el dolo o la culpa, y es por eso que la indemnización es como una condena a quien que trasgrede el orden jurídico y encima lo hace con negligencia, imprudencia o con, lo que es peor, con intencionalidad, a reparar ese daño. Por oposición a otros sistemas, que habitualmente se los llama de daños, en los cuales no importa tanto la actitud o la conducta del que causa el daño, sino de la víctima, quien no puede quedar injusta o inequitativamente sin ser indemnizada. Es por ello que cuando se analiza la responsabilidad del Estado hay que tener algunos asuntos en cuenta. El primero, que nunca existió una norma específica. Coincidimos, sin embargo, que alcanza la Constitución Nacional para fundarla normativamente, pero lo cierto es que frente a esa ausencia de norma específica siempre se ha intentado rellenarla o completarla con la utilización de otras normas. Y obviamente la primera norma que aparece es la del Código Civil. Retomando lo que decíamos recién, o volviendo sobre ese concepto, la verdad que el Código Civil no ha ofrecido dificultades en su aplicación para los casos en los cuales el Estado tiene que responder cuando ha actuado ilegítimamente. Ahora, cuando el Estado actúa legítimamente, el sistema del Código Civil no alcanza. Y aquí se hace casi ocioso recordar que hay un artículo del 1071 que habla del ejercicio regular de un derecho y establece que nunca puede dar lugar a las consecuencias de los hechos o actos ilícitos. Así las cosas, tenemos un sistema que frente a esta falta de regulación específica se ha ido complementando con muchas otras normas y que hoy en día se puede decir que es de carácter netamente jurisprudencial o pretoriano. En muy contadas palabras, en lo que respecta a la responsabilidad por la actividad ilegítima, se ha ido pasando de una responsabilidad indirecta, utilizando el artículo 1113 del Código Civil en lo que respecta a la actividad o responsabilidad del principal por la actividad del dependiente, una responsabilidad objetiva, ¿sí? Se pasó de la combinación del 1109 al 1113 a construir un factor de atribución que es la falta de servicio exclusivamente en el artículo 1112. Y lo que respecta a la actividad legítima del Estado, y acá vamos a hacer un llamado de atención, para nosotros está muy mal hablar de responsabilidad por actividad legítima por esto que dijimos antes, que no es propiamente una responsabilidad, sino que se lo debería llamar un sistema de indemnización de derecho público o el deber de reparar por la actividad legítima. Por supuesto que siempre va a ser objetiva, porque nunca va a haber un factor de atribución basado en la culpa o en la negligencia, pues se trata de actividad legítima, y fundamentalmente los tres grandes ejes de discusión jurisprudencial han tenido que ver con que
tiene que haber una causa exclusiva del Estado en el daño, con que el daño tiene que ser especial y no general, y finalmente cuál es el alcance de la indemnización en lo que respecta a si se alcanza o no el lucro cesante. Dicho esto, nosotros estamos en condiciones de afirmar o de señalar que el hecho de que la ley no esté incluida en el Código Civil es la única solución que da nuestra Constitución, porque de lo contrario se alteraría o se vulneraría el sistema de autonomías provincial y el orden federal de nuestro país. De hecho, la responsabilidad contractual del Estado ya está en las diferentes normas en materia de contratos, que son de orden provincial. La ley de expropiaciones es habitualmente una ley provincial y esto nunca se dio en tela de juicio. Con lo cual, nuestra primera aproximación o nuestro primer acercamiento es que no solamente es correcto que haya una ley especial, sino que hubiese sido inconstitucional intentar oponer a las provincias un sistema de responsabilidad incluido en una ley de fondo como es el Código Civil. Y en lo que respecta a la ley en particular, que tiene media sanción de diputados, podríamos hacer alguna crítica general en cuanto a que no termina de definir qué es la responsabilidad del Estado en su ámbito de aplicación, si va a incluir o no a los entes descentralizados, principalmente las sociedades anónimas que han sido creadas o que son circunstancialmente tienen el capital estatal en forma circunstancial y no desde su creación. Podríamos haber encontrado un poco más de regulación o precisión, pero en líneas generales encontramos que este proyecto no altera ni se aparta ni restringe las pautas que ya estaban de alguna forma vigentes por el sistema jurisprudencial vigente. En fin, tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir estudiando, tenemos que ver cómo evoluciona este proyecto. Estas y algunas consideraciones algo más profundas van a encontrarlas en un trabajo de mi autoría en el próximo número de Reus. Seguramente nos estaremos viendo y charlando nuevamente sobre la evolución de este tema en una futura oportunidad. Hasta luego.